Los Hechos de los Apóstoles, en su segundo capítulo. Todos se mantenían constantes a la hora de escuchar la enseñanza de los apóstoles, de compartir lo que tenían, de celebrar la cena del Señor y de participar en la oración. Todo el mundo estaba impresionado a la vista de los numerosos prodigios y señales realizados por los apóstoles. En cuanto a los creyentes, vivían todos de mutuo acuerdo y todo lo compartían. Alababan a Dios y toda la gente los miraba con simpatía. Por su parte, el Señor aumentaba cada día el grupo de los que estaban en camino de salvación. Buenas tardes a todos. Hoy acogemos a don Andrés Valencia Pérez, director del Centro Congar de la Facultad de Teología San Vicente Ferrer de Valencia. En esta misma facultad es profesor de Teología Ecuménica, Fenomenología e Historia de las Religiones y otras materias de estos ámbitos en Valencia mismo y también invitado en Barcelona. Teológicamente se ha formado en Chile y en Suiza, es miembro de la Subcomisión de Relaciones Interconfesionales y Diálogo Interreligioso de la Conferencia Episcopal, además de participar activamente en otras asociaciones y grupos de temática ecuménica. Sus publicaciones, de hecho, se centran siempre en estas áreas del ecumenismo y de la teología ecuménica. De la mano de don Andrés vamos a continuar nuestro acercamiento a la 11ª Asamblea General del Consejo Mundial de las Iglesias del próximo agosto-septiembre. Ya hicimos una primera revisión de la historia de las asambleas la semana pasada con don Alfredo y hoy nos vamos a sumergir en la realidad concreta de la inminente Asamblea de Karlsruhe. Don Andrés, muy activo en distintas asociaciones y grupos, de hecho acaba de llegar de Malta, implicado siempre en la tarea ecuménica, nos puede ofrecer, creo yo, un testimonio inmejorable. Le escuchamos con atención, le agradecemos mucho que nos ayude a tener en el horizonte la tarea del Consejo Mundial de las Iglesias y que nos ayude también a prepararnos para la Asamblea de Karlsruhe. Muchas gracias, don Andrés, bienvenido. Ahora sí. ¿Sí? ¿Se oye, no? ¿O no se oye? ¿Se oye? Sí. Ahora, a ver. Ahora sí. Sí. No lo digo más que nada por la gente. Vale. Muy bien, muchas gracias por la invitación y por la amable presentación. Imagino que Alfredo habrá hecho una realidad, un contexto histórico muy oportuno. Él también es un conocedor de las asambleas. Y bueno, yo lo que voy a hacer es principalmente destacar los puntos que están en la agenda de la asamblea, los desafíos, las tareas de Karlsruhe como camino de esperanza hacia la unidad. Yo he preparado, uno suele cometer este pecado, ¿no? Que es preparar tanto que una conferencia para 3 horas, ¿no? Pero el tiempo que uno tiene, pues entonces voy a ir tomando, pasando algunas cosas y que a lo mejor pueden salir después si hay algún momento para comentarlo. Yo lo he dividido en 5 puntos. Los puntos a lo mejor los voy a apuntar ahí para también sea un poco más dinámico y luego entrar un poco a explicar los contenidos de estos mismos puntos que he preparado en cierta forma, ¿no? Yo voy a poner 5 puntos aquí. El primero sería la motivación e inspiración. El segundo punto sería una parte del lema que es lleva al mundo a la reconciliación. Uy, no se oye. Sí. El profesor don Andrés está poniendo los puntos en la pizarra, se os van a los que estáis conectados a internet, se os van a indicar los mismos puntos a través del chat. Entonces, estad atentos, por favor, al chat, que lo estamos escribiendo simultáneamente.
esperanza versus o contrario a la desesperanza. Aquí en este punto 2 hay 3 desafíos que plantea la Asamblea: el COVID-19, las desigualdades y la revolución digital. Aunque aquí hoy la estamos utilizando. A ver, el cuarto punto, la esperanza como actitud de Dios llevada y vivida en el amor. Y un quinto punto, el ecumenismo del corazón. Vinculada, indudablemente, al amor. Bien. El lema de la Asamblea justamente es en relación a esta experiencia clara del cristiano, que es el amor. El amor de Cristo lleva al mundo a la reconciliación y la unidad. Entonces, para entrar en esta dinámica, vamos a ver un vídeo muy breve que es propio del Consejo Mundial, que está presentando y animando a esta asamblea en Karlsruhe el próximo verano. Entonces, si cuando queráis lo ponemos. Muy bien, pues es simplemente una invitación a participar de muchas formas, ¿no? Los que puedan estar y los que no, acompañando en la oración. Hay unas palabras interesantes que aparecen en el vídeo y es: celebramos y nos encontramos. Y va por ahí un poco la dinámica de que yo quiero presentar ante los desafíos y las tareas que se presentan en la Asamblea. Un primer elemento, un primer punto, el tema de la motivación y la inspiración. El Consejo Mundial, cuando se planteaba esta reflexión de cómo titular la Asamblea, que llevara un lema para hacer camino en la reflexión, pues justamente el amor de Cristo lleva al mundo a la reconciliación y la unidad. Parte de la realidad del mundo que estamos viviendo y de la que hemos vivido entre Busan y Karlsruhe, es decir, entre 2013 y 2020, que se iba en principio a celebrar, se ha ido postergando por el tema de la pandemia. Todas las cosas se han ido postergando y este año estamos casi colapsados, y el que viene con tantas cosas, ¿no? Y que se van a ir empalmando en otras también. Pues en esta realidad del mundo que hoy tenemos más claro, fragmentado y fracturado, justamente el tema de la Asamblea constituye una afirmación
de fe, de que el amor de Cristo, ese amor de Cristo transforma el mundo a través del poder dador de vida del Espíritu Santo, ¿no? El mundo, ¿no? El amor de Cristo transforma el mundo, ¿no? Impulsado indudablemente por la acción y el poder que tiene el Espíritu Santo. Y esto es un poco que lo podemos realmente vivir como una experiencia eclesiológica, es decir, una experiencia de iglesia, claramente una visión neumatológica, es decir, del Espíritu Santo en la vida de la iglesia. Y esto claramente hace pensar en uno de los grandes ecumenistas y teólogos, eclesiólogos que hemos tenido en la Iglesia Católica, que es el padre Congar, ¿no? El padre Congar postulaba por esta, vivir la iglesia a partir de la experiencia y del empuje del Espíritu Santo. ¿Y qué decía él con respecto al Espíritu Santo? Pues le decía, el Espíritu Santo empuja y transforma, purifica, cura, sana, critica, es decir, a una autoevaluación. El Espíritu Santo debe llevarnos justamente a esta experiencia de purificación en la iglesia. Bueno, pues este tema, esta motivación e inspiración que tiene el Consejo es justamente interesante en esta dimensión neumatológica, en esta dimensión del Espíritu Santo, ¿no? Transforma el mundo ese amor de Cristo. Claramente, esta realidad del mundo fracturado se opone a los poderes de la destrucción y del pecado, ¿no? El tema de la asamblea afirma en esto que Cristo es compasivo, que ese Cristo crucificado ha sido y está resucitado, ¿no? Son las claves en esta dimensión del tema de la asamblea, son claves muy presentes que tiene hoy en día nuestro Papa, ¿no? El Papa Francisco siempre está hablando de este Dios, ¿no? De Cristo compasivo, de misericordioso, de un Cristo que sufre, ¿no? Pero al mismo tiempo de un Cristo que vive hoy en día por la resurrección. Por lo tanto, justamente este empuje, esta motivación, es una llamada radical, claramente, a todas las iglesias a trabajar juntas. Por eso hablaba el vídeo del encuentro, de orar y encontrarse, de trabajar juntas incansablemente. Y aquí viene una clave novedosa: trabajar juntas incansablemente con personas de otras religiones también, ¿no? Y todas las personas, dice la asamblea, de buena voluntad, que trabajan y que trabajarán o que quieren trabajar por la paz justa y la reconciliación, ¿no? Son dos elementos importantes, el tema de la reconciliación y la paz, ¿no? Esto no puede estar desunido, siempre van juntos, ¿no? Y estamos viendo la realidad que estamos viviendo hoy en día en Europa, ¿no? Por lo tanto, aquí hay un elemento novedoso que se ha considerado en la reflexión. Yo recuerdo en la asamblea de Busan en 2013 que ya hablaba el tema del diálogo interreligioso, de incluir a las religiones en estos elementos comunes, como es el tema de la reconciliación y de la paz, y que en esta asamblea realmente se va a llevar a efecto, digamos, de incorporar a otras religiones, a otras dimensiones, digamos, creyentes en estos objetivos de que este amor de Cristo nos reconcilia, ¿no? Por lo tanto, en esta visión de inspiración, claramente el Consejo habla de una vocación común de todas las iglesias, volviendo al mundo cristiano, de las iglesias que ha hallado expresión claramente en esta peregrinación que ya comenzó antes de Busan y que continúa, que es la peregrinación de la justicia y de la paz. La asamblea en esta motivación también será una ocasión para encontrar inspiración, ¿no? Para las siguientes etapas que digamos, que debemos asumir en este camino de peregrinaje, ¿no? Y ahí es justamente otra clave importante que mencionaba al principio, la apertura a la acción del Espíritu Santo. Por lo tanto, podemos decir muy rápidamente que a lo mejor es una asamblea abierta, sino una asamblea a que vamos a vivir en estos 10 días también la experiencia del Espíritu y que el Espíritu nos conduzca, que nos lleve, ¿no? Hay elementos, puntos en concretos, pero también apertura a esta acción del Espíritu Santo, ¿no? También
es fundamental que el Consejo tenga claro el punto de que la asamblea será un tiempo para reunir fuerzas, ¿no? Porque da la impresión que entre una asamblea y la otra parece ser que las fuerzas van acabándose o van debilitándose, ¿no? Y es importante en estas asambleas, en estos encuentros, reunir fuerzas, unir fuerzas para la misma peregrinación común, ¿no?, que estamos haciendo los cristianos, y más realmente dando respuesta, intentando dar respuesta en el mundo, en la realidad que nos toca vivir. Y está justamente este tiempo de reunir fuerza. La asamblea tiene como motivación justamente el escucharnos, ¿no?, y alentarnos mutuamente, ¿no? Es decir, en esa experiencia de celebración del amor por medio del Espíritu Santo, que nos impulsa, nos sana y nos empodera, escucharnos y alentarnos. Porque aquí hay una clave importante: no solamente hay que escuchar al otro, sino que también el Consejo postula por alentar al otro también, ¿no? En una entrevista que daba Agnes, que es la moderadora del Consejo Mundial, decía que el escucharnos implica también alentar a todas las nuevas iglesias que se han incorporado al Consejo Mundial de Iglesia desde Busan hasta hoy. Hay nuevas comunidades, hay nuevas iglesias, pero ella decía, ¿qué significa esto? Significa que hay cada vez más iglesias cristianas que tienen y que buscan este sentido y el objetivo de la unidad. Porque nos da la impresión que muchas veces nos encontramos con iglesias que son antiecuménicas, ¿no?, cristianas, ¿no?, de nuevos movimientos religiosos, de nuevas experiencias de cualquier tipo. Yo ahora aquí no voy a dar nombres, pero algunas iglesias se denominan cristianas y son antiecuménicas, es decir, anti toda la dimensión trinitaria, ante la visión cristiana del sentido de la unidad, respondiendo al texto de Juan, etcétera, etcétera, ¿no? Y decía, la moderadora decía, justamente esta acción de escucharnos y alentar al otro es incorporarlo, invitarlo a caminar junto en este peregrinaje. Y alentar significa invitar a vivir la unidad. El segundo punto que yo quiero reflexionar justamente en estos desafíos es una parte del lema que dice: lleva al mundo a la reconciliación y a la unidad. Y en este sentido, la asamblea va a intentar porque, vuelvo a insistir, que da la impresión que va a ser una asamblea abierta, responder a los desafíos de nuestro tiempo, impulsados estos desafíos, dar respuesta a estos desafíos impulsado por el amor de Cristo. Esta dimensión cristológica y neumatológica es novedosa en los titulares o en los temas de la Asamblea del Consejo Mundial, ¿no? El anterior era una visión más, digamos, teológica, ¿no? Era Dios de la vida, condúcenos a la justicia y la paz. Y ahora hacemos como un retorno al origen, ¿no? El amor de Cristo nos lleva a la reconciliación y a la unidad. Es decir, volvemos a la cristología, que es el punto de unión, ¿no?, de todos los cristianos que buscamos. Bueno, pero ¿cómo intentar dar estas respuestas? No es fácil, indudablemente, nadie las tiene, no hay una receta, ¿no? Nos ha pillado la pandemia y, claro, estos desafíos hay que afrontarlos porque esto tiene muchas consecuencias de diferentes tipos. Otro desafío que se presenta, luego volveré al tema del COVID. Un segundo desafío que presenta también es el cambio climático. Ya ha salido en la Asamblea de Busan el tema del cambio climático, el tema de que sube el nivel de las aguas, que hay muchas islas en el Pacífico que nosotros ni nos imaginamos que existen, que están desapareciendo, que están quedando bajo el agua. Islas que tienen población, que tienen gente, que es su tierra y que ya no la tienen porque está debajo del agua, ¿no? El mar va creciendo. Bueno, pues también nuevamente la Asamblea se plantea esta reflexión y esta llamada a la conciencia del cambio climático, ¿no? Un cambio inevitable, es decir, lo estamos viviendo, lo estamos sufriendo. Ya podemos ver, ¿no?, pensar justamente en este tiempo loco que tenemos, ¿no? Yo salí el jueves pasado de Valencia a las 6 de la mañana, lunes, martes y miércoles estuvo lloviendo. Habéis escuchado las noticias, ¿no?, que casi se nos lleva el río, nos lleva el agua, nos lleva todo. En Valencia casi desaparecemos.
y hoy escuchaba que decían que se están muriendo calor más que aquí, ¿no? Estos cambios que a veces lo asimilamos con tanta normalidad, pero es justamente el planeta, ¿no? Y en esto insiste mucho el Papa, y ahí hay una reflexión interesante que el Papa Francisco ha hecho en Laudato Si. El Laudato Si, justamente la encíclica, podríamos decir, de la teología ecológica, de este proyecto del Papa Francisco, hay unos capítulos, si no recuerdo, el capítulo 8º y 9º, que habla y llama a la vida, a la experiencia y la respuesta que deben dar las iglesias y los cristianos unidos, una respuesta común ante el desafío del cambio climático. Y ser consecuente con nuestros propios ejemplos, ¿no? Es decir, bueno, pues dentro de nuestra dimensión, yo estoy pensando en la facultad, ¿no? Cada vez ocupamos menos papel, cada vez tenemos menos plástico, cada vez tenemos esta... Es difícil entrar en esto, claramente. Pero bueno, hay que, de la medida en nuestras limitaciones, es decir, en nuestro mundo, porque uno no puede llegar a cambiar, pues cambiar el petróleo por energía solar, ¿no? Pero sí que en nuestros medios sí que debemos tener ese compromiso, ¿no? Recuerdo la última simposio que tuvimos en Valencia el año pasado, en noviembre, sobre los 25 años de UNUNSIM, y evitamos todas las fotocopias de los ponentes. Hicimos todo, por eso fue, pero un trabajo arduo de hacer todo, solo un libro, un librito donde estaba todo. El que lo mandó, y el que no, pues no pudimos tenerlo ahí. Pero esta conciencia de evitar el papel, de usar pues, pantallas, de explicar, es importante, ¿no? Yo ahora no traigo papel, traigo el ordenador, ¿no? Intento, pues, traer, no sé, cuando puedo, ¿no? Pero no perder esta conciencia del cambio climático, ¿no? Y justamente una llamada a los jóvenes quiere hacer la Asamblea del Consejo Mundial, porque a veces a nosotros que ya estamos más mayores, pues nos cuesta, ¿no? Pero la llamada, justamente el desafío, justamente está ahí principalmente a los jóvenes, ¿no? Que están hablando de un cambio, de una emergencia climática. Otro elemento de los desafíos son las desigualdades. Las desigualdades, vivimos claramente en un mundo dominado por una economía global que concentra las riquezas en manos de muy pocos, dice la Asamblea. Esto lo hemos escuchado también del Papa Francisco, y que ahonda las desigualdades de las naciones y entre ellas. Y no voy a entrar más ahí porque lo estamos viviendo en este conflicto de Ucrania, ¿no? Cuánta dependencia tenemos de un producto natural, ¿no? Y lo tiene todo un país. Bueno, una riqueza natural, pero cómo nos manipula, nos altera, ¿no? Suben las cosas, no hay gas, no hay petróleo, sube todo, la economía, es decir, desigualdades. Esto crea desigualdades porque todavía este mundo, nuestro mundo, está dominado por una economía global que concentra las riquezas. Unos países claramente al borde de la ruina y otros que también en estas circunstancias, en estas crisis se enriquecen, ¿no? Y esto interesante lo que el Consejo Mundial apunta en estas desigualdades, dice dentro de sus motivaciones, dice, esta realidad mundial está en un desacuerdo con la tradición bíblica de la compasión por el huérfano, de la viuda y del extranjero como signos de la fidelidad al pacto de Dios con su pueblo. Una tradición encarnada en la compasión de Jesús por quienes viven en los márgenes, como ovejas que no tienen pastor. Escuchábamos el domingo la lectura del Buen Pastor. En los últimos años, dice el Consejo, muchas iglesias y organizaciones ecuménicas han abogado a favor de una nueva economía de vida. Esto debe empezar a sonarnos. Economía de vida, mediante el establecimiento de una nueva arquitectura financiera y económica internacional. Y aquí hace una llamada claramente la Asamblea para Karlsruhe, escuchar, ¿no?, las voces proféticas que proclaman esta forma, esta economía de vida diferente a la que tenemos. Hay un movimiento que está surgiendo dentro del Consejo Mundial que se llama Black Lives Matter, es decir, las vidas negras importan.
Y en este sentido, claramente somos testigos de las atrocidades y de las protestas que el mismo pueblo realiza contra estas desigualdades. Y en este movimiento que está surgiendo dentro del Consejo, bueno, no dentro del Consejo Mundial, sino que la propia experiencia de la vida cristiana de algunos pueblos, en este Black Lives Matter, es decir, la vida negras importan, ¿no? Ante la primacía, y aquí caemos en otro problema, en otro desafío de que es el racismo, ¿no? Que todavía parece que perdura en algunos lugares entre los cristianos, ¿no? La primacía blanca, ¿no? Y que es muchas veces alimentada claramente por el racismo. A veces da la impresión que nosotros que vivimos aquí en Europa no vemos esta dimensión, pero parece ser que todavía en algunos países, en algunos continentes se está viviendo, se está experimentando esta dimensión de desigualdad por el color de la raza. En ese sentido, traigo aquí a la reflexión una declaración que hace en el foro interreligioso del grupo de los 20 más ricos, del G20, el patriarca ecuménico Bartolomé, en el cual hizo hincapié, y cito su texto, dice: el valor infinito que Dios ha dado a todo ser humano no puede reducirse a un valor de mercado, a un mero producto de intercambio. La dignidad humana no tiene color, género, edad, origen étnico o religión. Todo el mundo, dice el patriarca, todo el mundo tiene el mismo valor y por lo tanto se debe brindar respeto y un trato igualitario a todas las personas en todo momento y en todo lugar. Ante la asamblea de estos G20, dice él, deseamos aprovechar esta oportunidad para alzar nuestra voz contra las desigualdades estructurales. Se lo está diciendo a los 20 más ricos del mundo. Para alzar nuestra voz contra las desigualdades estructurales en cualquier forma de expresión, de racismo, de etnocentrismo, de tribalismo, de clasismo o de sistema de castas. Los responsables de la formulación política deben saber que hacemos una llamada a la tolerancia cero de la injusticia y de cualquier otra forma de práctica discriminatoria. Esta declaración del patriarca ha calado enormemente en la reflexión sobre las desigualdades que va en contra del texto bíblico que acabo de mencionar, ¿no? Y parece ser que va a ser un punto referente en la asamblea. Unir las voces ante las desigualdades, ¿no? Otro desafío que se presenta claramente, y lo comentábamos antes con el padre Jaime, justamente el tema de la revolución digital, ¿no? Estamos aquí utilizando, hemos avanzado, pero curiosamente que el Consejo trae esto a la reflexión en la próxima asamblea. La nueva revolución tecnológica digital que se extiende por todo el mundo puede tener consecuencias mucho más radicales que las revoluciones industriales anteriores, dice el Consejo. Está cambiando a gran velocidad nuestra forma de vivir, de trabajar y de relacionarnos unos con otros. Y aquí está la clave. Cambiando la forma de relacionarnos. En el vídeo que hemos visto decía escucharnos y encontrarnos, ¿no? Y yo sumaba escucharnos y alentarnos, que decía la moderadora del Consejo Mundial. El encuentro. ¿No? Y aquí hay que poner atención a esto, al encuentro, ¿no? Resulta útil, claramente, para atender algunas de las necesidades de las personas que no pueden estar presentes físicamente, permitiendo la comunicación, ¿no? Como lo estamos haciendo hoy, el trabajo. Por cierto, doy un saludo a quienes nos están siguiendo también, no sé, no, yo no veo cuántos son, pero bueno, de todas formas están presentes aquí en medio de nosotros, ¿no? Permitiendo la comunicación y el trabajo a través de muchas fronteras. Es verdad que esto nos ayuda a que a lo mejor nos estén viendo, nos puedan ver o permita esta tecnología ver en el otro continente, ¿no? O en otros lugares, ¿no? Pero también, y aquí viene la cuestión en el Consejo, también plantea justamente profundos e inquietantes interrogantes con respecto a nuestra comprensión de lo que significa ser
humanos. Y aquí pone la clave, la reflexión de los desafíos de la asamblea. La comprensión de lo que significa ser humano. A lo mejor habría que dar una nueva interpretación o hacer una buena explicación que esta nueva forma, esta nueva revolución digital también nos permite vivir o experimentar una nueva comprensión de lo que significa ser humano, ¿no? Que también nos acerca, ¿no? Bueno, aquí muchos saben que yo soy chileno y claro, y aquí hay personas de Colombia, ¿no? Y claro, también esto, la tecnología permite, ¿no? Yo cojo el teléfono y llamo y veo a mi sobrino y veo a mis hermanos y veo, claro, esto cada 2 años yo voy a Chile, pero claro, esto permite cercanía, ¿no? Una nueva comprensión, pero esto hay que explicarlo bien, porque no debe sustituir el encuentro. Y esto es un problema porque bueno, voy a seguir adelante para no enrollarme, porque una de las cuestiones justamente que en el último punto, que volveré a él, del ecumenismo del corazón, ¿qué implica este ecumenismo del corazón que quiere plantear la Asamblea? Bueno, pues la tendencia, justamente por las preguntas, digamos, esta pregunta inquietante que se hace el Consejo ante esta revolución digital, plantea claramente que la tendencia es alejarse de la comunicación cara a cara. Y en algunos casos puede conducir a una nueva forma de distanciamiento entre nosotros, de cierta comodidad, ¿no? Porque a veces, claro, si yo tengo una cosa al otro lado de la ciudad y si la van a transmitir, pues mira, pues ya no me muevo de mi casa, ¿no? Ya no voy, ¿no? Y esto a veces pues nos frena también, ¿no? Por lo tanto hay que ver el equilibrio, ¿no? Pero por lo menos se lo plantea el Consejo Mundial, ¿no? Pues en el futuro, al parecer, es posible que podamos claramente superar nuestras limitaciones físicas y mentales, de tal manera lo que hoy entendemos por humano, ya no corresponda con lo que significará entonces ser humano. Si vamos con esta revolución digital. Por eso digo yo a lo mejor una nueva explicación o explicar bien por dónde van las cosas, ¿no? La inteligencia artificial, los algoritmos, el aprendizaje automático, la investigación biológica para crear seres humanos más perfectos, el desarrollo y el uso de los robots. No solamente hablamos de esta conexión internet, sino que hay otras cosas también de la revolución digital y de la tecnología, ¿no? Todos estos progresos claramente plantean nuevas cuestiones sobre la libertad y la identidad humana. Un tercer punto que yo quiero compartir con vosotros es la esperanza versus desesperanza hacia un mundo mejor. Da la impresión que en un mundo en el que estamos viviendo hay una cierta pérdida de esperanza y confianza en que las cosas vayan mejor. Y el Consejo Mundial es consciente de esto porque es la experiencia de los cristianos, ¿no? Y esto aquí juega en valor también la profundidad de nuestra fe cristiana, ¿no? Porque claramente si somos cristianos somos personas de esperanza, ¿no? Dice el texto sagrado de la carta a los Hebreos, ¿no? Espero en lo que no veo, ¿no? Dice el texto, ¿no? Es decir, esta experiencia bíblica claramente de la esperanza en lo que no veo es una profundidad y una identidad. Es el ADN del cristiano, la esperanza, ¿no? La esperanza en la escatología, la esperanza en la resurrección, etc., ¿no? Por lo tanto, parece contradictorio, ¿no?, que esto sea el sentir de las comunidades y que el Consejo se lo plantee, ¿no? Bien, pues manejamos o nos vivimos o nos movemos en este mundo de esta pérdida de esperanza, en un mundo en el que muchos han perdido la confianza en sus gobiernos, en sus dirigentes, en sus políticos, en los foros internacionales o la cooperación. Se ha cuestionado en el conflicto de Ucrania la ONU, cuál es el papel de la ONU al final, ¿no? Etcétera, ¿no? Parece que vivimos en esta atmósfera de desconfianza, ¿no? Desconfiamos
y si se lo plantea el consejo también de nuestras iglesias, a lo mejor de nuestros pastores, parece que hay toda una atmósfera de desconfianza, ¿no? Pues en esto muchos han observado una erosión de los derechos humanos y las libertades, y por lo tanto el consejo se plantea recuperar la la esperanza y una nueva visión del futuro. Da la impresión que en los últimos años se ha producido un giro hacia el egocentrismo y a la separación en lugar de la unión. Parece que se ha atendido al localismo en vez de a lo universal e internacional. Y se ha otorgado un mayor valor a la diferencia y a la identidad en vez de a la unidad de toda la humanidad. Parece un juego de palabras, ¿no? Pero parece que la tendencia es al localismo en lugar de lo universal. Y ahí claramente la dimensión teológica y eclesiológica pues fallamos, ¿no? Es decir, la dimensión católica va en la línea, la tendencia de lo universal, aunque con nuestra experiencia particular de local, ¿no? De iglesia local, pero hacia una tendencia universal. Hay una cuestión interesante eclesiológicamente, ¿no? En el documento que se presentó en el Busan 2013, que ya se han dado todas las respuestas a la consulta del documento de fe y constitución, la iglesia hacia una visión común, justamente presenta esta problemática, ¿no? Las respuestas ya están, han publicado 2 libros de esto, solamente está en inglés de momento, pero la respuesta de todas las iglesias participa, incluso la iglesia católica romana, el Consejo Pontificio dio hace 2 años, en diciembre del 2020, la propuesta de la iglesia, la respuesta, ¿no? Y nosotros desde España, de un grupo de profesores, hicimos una observación al documento y la mandamos, y también fue muy bien recibida de esto, ¿no? Un poco motivada de los que estuvimos allí en Busan. Es decir, hace una nueva visión común de la iglesia, ¿no? Sin perder la localidad, la iglesia local, la tendencia es a la visión común. Y es verdad que ahí tenemos diferentes visiones de la iglesia, ¿no? Entre las iglesias. Bien, pero por lo tanto, ante esta desesperanza, debemos ser personas que transmitamos y que transmitemos actualmente en el presente esperanza. El mundo gime de dolor. La asamblea lo va a tener presente, el mundo gime de dolor porque hay violencia entre los pueblos, lo estamos viviendo. Porque hay un gran número de personas refugiadas, lo estamos viviendo. Creo que en España llegamos al 100.000, ¿no? Refugiados, creo. En Valencia hay 3 centros que tenemos de refugiados, ¿no? 2 los lleva mi parroquia donde estoy. Claro, porque el párroco es el delegado de inmigración, entonces, pero conozco perfectamente la realidad que estamos viviendo, ¿no? Un número de personas refugiadas, perseguidas, otras sin tierra. Hemos vivido la experiencia, ¿os acordáis de la guerra en Siria, ¿no? Gente que huía de su tierra, ¿no? Por salvar su vida y que no tiene tierra ahora, que están en diversas partes de Europa y que quieren volver a la tierra. También los ucranianos, que por lo menos los que estamos en Valencia, cuando hablamos con ellos, no quieren estar aquí. Quieren volver a su país, quieren volver a su casa, que no tienen casa ya. ¿No? Porque muchas son las realidades, muchas las mujeres y los niños que estamos viviendo ahora son víctimas de este dolor, de esta violencia. Y otros tantos que están hambrientos y son vulnerables y tienen miedo. Ante este sufrimiento, esta injusticia, justamente los gobiernos y las organizaciones mundiales parecen tener efectos limitados. Y es posible que incluso intensifiquen el sufrimiento y la injusticia. Y esto hay que decirlo claramente como cristianos. Debemos ser voces proféticas. Algunos no contribuyen a que se eliminen estas cosas. El Papa no ha parado de decirlo con respecto a la guerra de Ucrania. Parece que las organizaciones mundiales y los gobiernos tienen efectos muy limitados. Bueno, pues los cristianos estamos llamados a ser voces
proféticas ante esta realidad. Por lo tanto, el Consejo, la Asamblea estará, creo que serán pocos los días para tantas cosas que hay que reflexionar. Un cuarto punto, un cuarto elemento es la esperanza como actitud de Dios, como actitud de Dios en la función del amor, de la experiencia del amor, que propiamente tiene el título de la Asamblea. Justamente en estos tiempos, como aquellos y aquellas que estamos y que creemos, tenemos nuestra fe en Cristo, como dije anteriormente, nunca estamos o nunca debemos estar desesperados, aunque muchas veces los decimos, ¿no? Estoy desesperado con esta situación, con este problema, ¿no? Caemos en esta tentación. Pero como cristiano, nuestra fuerza inspiradora es de personas de esperanza. Incluso cuando nos enfrentamos a los grandes desafíos. ¿Y por qué personas de esperanza? Porque justamente hay una dimensión neumateológica, porque hemos recibido los dones, hemos recibido tales dones y bendiciones de Dios que sabemos que no estamos solos y que no dependemos únicamente de nuestros propios recursos. Y en esto Bartolomé y el Papa Francisco insisten mucho, el Papa, sobre todo el Papa Francisco, que casi en todas sus intervenciones los miércoles dice, no estamos solos, no están solos los cristianos, no estamos solos. Dios está con nosotros. Volviendo al texto que mencionaba antes, de Fe y Constitución, de la Iglesia hacia una visión común, en su último capítulo nos recuerda que la primera y la más importante actitud de Dios hacia el mundo es el amor. El amor que tiene, la experiencia de amor que ha vivido y que nos hace sentirnos acompañados. Primera porque envía a su Hijo, pero luego el amor continuo, el amor que no para, el amor que nos hace ser personas de esperanza. Por eso dice el documento, la primera y la más importante actitud de Dios hacia el mundo es el amor por cada niño, por cada mujer y por cada hombre que ha formado parte de la historia de la humanidad y por la creación entera. Por lo tanto, esta experiencia del amor se hace justamente en la experiencia de Cristo. Por eso el lema es a volver a esa cristología, ¿no? Es decir, volver a Jesucristo, volver en la compasión con que vivió su ministerio terrenal, en el ministerio de la encarnación, en el sufrimiento y en la muerte y en la resurrección, a una nueva vida. Y por lo tanto, en una promesa de la futura renovación de toda la creación. Este justamente es el fundamento de la asamblea, volver a este amor que viene de Dios. Es interesante, no sé si en un principio os llama la atención, pero dentro de la reflexión que se está haciendo, o que algunos nos hemos percatado también, y lo menciona el Consejo Mundial, que en el tema de la asamblea no aparece, no se menciona explícitamente la iglesia o las iglesias, o caminamos las iglesias hacia la unidad, o vivimos las iglesias del amor, no. Por lo tanto, deja abierto cómo, es interesante esta reflexión, cómo el amor de Cristo puede hacerse manifiesto para que el mundo se deje impulsar por el mismo Cristo. Por lo tanto, puede implicar una cierta modestia por parte de la Iglesia, puesto que no todos sus miembros hacen siempre visible y de todas las maneras posibles la profundidad del amor de Dios, pero la Iglesia puede alegrarse de ser en el designio divino una nueva creación, un signo y servidora de la misma misión de Dios en el mundo. Porque la misión de la Iglesia no es la misión en sí de la Iglesia, es la misión de Dios. Esta dimensión eclesiológica es importante tenerla en conjunto de todos los cristianos. No es la misión de una o de otra iglesia, no, es la misión de Dios a través de Cristo. Y que nos utiliza, nos hace partícipe a nosotros como pueblo de Dios en esta experiencia de esta misión divina de Dios, ¿no? Por lo tanto, es una misión servidora en el mundo. Y esta misión
está siempre claramente arraigada en este amor y expresada y basada en la fe que proclamamos, en la fe en la cual nos hacemos referente, es decir, la fe de los apóstoles. Esta fe que se ha construido en la iglesia, ¿no? A través de la acción del Espíritu Santo en los concilios, ¿no? Ahora en 3 años tenemos el aniversario de Nicea, del concilio de Nicea, 1700 años del concilio de Nicea. Se forma la fe, digamos, no es que se forme estructuralmente, sino que se unen los elementos para que podamos tener este sentido profundo, único de todos los cristianos. Fijaros, el concilio de Nicea, 1700 años, en ese tiempo no estábamos desunidos, ¿no? Entonces es interesante esta reflexión ecuménica de volver a Nicea en una nueva interpretación ecuménica. Bien, el último punto que quiero compartir con vosotros es la asamblea se plantea como desafío del volver y de vivir un ecumenismo del corazón. ¿Qué quiere decir esto? Primeramente, es la primera vez que las asambleas del Consejo Mundial, esta es la 11ª, la 11ª asamblea, que la palabra amor forma parte del tema de la asamblea, ¿no? Un ecumenismo del corazón, y el corazón implica el amor. No puede haber un ecumenismo del corazón si no estamos llenos de esa experiencia del amor de Cristo. Por lo tanto, la pregunta que nos hacemos, ¿qué puede significar para el movimiento ecuménico hoy? Nosotros que tenemos este convencimiento de la unidad, la experiencia ecuménica. ¿Qué puede significar para el movimiento ecuménico el hecho de que se le dé forma no solo a la cabeza, sino también al corazón? Vivir imitando la principal actitud de Dios, el amor hacia el mundo. Porque claro, da la impresión que el ecumenismo, bien sabemos que hay varios tipos de ecumenismo, ¿no? Parece ser que hay un ecumenismo claro que es el intelectual o el teológico, que están los expertos, ¿no? En todas las discusiones teológicas, las comisiones mixtas, ¿no? Luego están los teólogos, las facultades que hacemos reflexión sobre estos planteamientos ecuménicos. Y luego aparece el pueblo de Dios, que reza por esta unidad o que intenta ser formas de vida ecuménica, ¿no? Lo conocemos esto. Pero incluir la experiencia del amor en el camino ecuménico, el Consejo Mundial se plantea un cambio, un giro en el movimiento ecuménico. Por lo tanto, ¿por qué viene a traer a colación esto el Consejo Mundial? Porque dice que en las iglesias, la experiencia que tiene el Consejo Mundial, que son casi 400 iglesias, miembros, son muchas las que instan a que nuestra búsqueda de la unidad no sea, y aquí hay una voz profética, no solo sea intelectual, institucional y formal, sino que se base en aquí viene la clave, en las relaciones, en los encuentros cara a cara. Por esto planteaba la cuestión de la revolución digital, ¿no? No solamente los avances de la investigación, sino que esto que podamos sustituir este cara a cara con nuevas formas digitales, ¿no? Se base en los encuentros, en las relaciones, en la oración común, ¿no? Aquí hay un desafío importante a reforzar esta semana de la oración por la unidad de los cristianos, y no solamente quedar, esto ya lo conocemos todos, no solamente quedar en esta semana, hay otro momento muy significativo para hacer un encuentro de oración. Nosotros, Dios mediante, lo vamos a poner en práctica este año en Valencia. Pentecostés es una fiesta clarísima para rezar juntos, ¿no? La experiencia de Pentecostés es una experiencia de la diversidad, unida en la experiencia del don de Dios. Hablaban en diferentes lenguas, venían de partes diferentes, pero ¿qué dice el texto de Hechos de los Apóstoles? Y todos entendían lo que hablaban. Pues esta diversidad, esta experiencia de Pentecostés, pues es un momento también, una llamada, una reflexión, un momento para el encuentro con el otro, ¿no? La oración común y sobre todo plantea la asamblea el afecto y el amor mutuos. También debe estar siempre arraigada claramente en la fe de los apóstoles.
podemos tener la referencia, hoy hemos leído Hechos de los Apóstoles, ¿no? Todo el texto de Hechos de los Apóstoles habla de esta primera experiencia de unidad, de comunidad, de afecto, de cariño que se tenían unos a otros, ¿no? De quienes, arraigada en la fe de los apóstoles, de quienes se recibe, ¿no?, el mandamiento de amarse los unos a los otros, mientras Cristo los llamó amigos y no siervos, amigos. Le lavó los pies, se hizo amigos de ellos, ¿no?, en Juan 13. Por lo tanto, haciendo esta referencia al texto bíblico de Juan en este amor de Cristo, a la experiencia de que este mismo Cristo insistió en que el que tiene, dice el texto de Juan 14, el que tiene mis mandamientos y los guarda, él es quien me ama. Por lo que el amor no es nunca una simple emoción, sino que se fundamenta en un discipulado fiel y transformador. No solamente de llevarnos de pasión, sino que la experiencia del discípulo fiel, podemos ser discípulos infieles, discípulo fiel, y el discípulo que transforma. Por lo tanto, esta experiencia del ecumenismo del corazón, y con esto termino, estamos llamados a ser personas cristianas, seres humanos, esta dimensión abierta a las religiones, pero bueno, de esta experiencia cristiana. Como seres creyentes sabemos que muy bien que la unidad y el amor van juntos, son inseparables. La propia palabra comunión, ¿no?, koinonía, hace esta profundidad, esta experiencia de comunión y de comunidad, ¿no? Yo a veces a mis alumnos les digo, bueno, la palabra comunión sí, claro, dada en la dimensión del Concilio Vaticano II, pero también da un paso más, que es la experiencia de la koinonía. Y la koinonía no solamente es comunión, sino que es la experiencia de la comunidad. Comunión, aquí no voy a entrar yo en hacer una descripción, comunión con el Santo Padre, comunión de los obispos con el Papa, la comunión entre los obispos, importante, la comunión obispo-pueblo de Dios, y la comunión en el pueblo de Dios, que es la experiencia comunitaria. Es decir, esto va vinculado una cosa con la otra. Por lo tanto, esta unidad, la unidad va junta, no puede estar separada de la experiencia del amor, ¿no? Una palabra, la de koinonía o de comunión, que a menudo optamos en vez de unidad, que implica un tipo de unidad en que tiene lugar cuando las personas se aman las unas a las otras, pero también esta experiencia de fe comunitaria, ¿no? Por lo tanto, en las esferas más íntimas de nuestra vida, si hemos sido verdaderamente bendecidos y por lo tanto si esta es nuestra vocación, podemos realmente experimentar después de Karlsruhe la experiencia de sentir el milagro de este tipo de amor, ¿no?, que nos une como humanos, como cristianos, de tal manera que se hace uno solo, ¿no?, no únicamente físicamente, sino que también la experiencia unidad del espíritu. Bien, tenemos muchas experiencias de unidad, pero hay que, la asamblea nos está hace referencia a que volvamos a esta dimensión cristológica, ¿no?, este punto de encuentro y de partida, ¿no?, que es Cristo, la experiencia del amor. Bien, pues yo he preparado hasta por aquí más o menos, hay mucho más, pero si hay un momento de compartir, creo que estaba en el tiempo, ¿sí? Pues lo dejo hasta aquí. Muchas gracias por vuestra atención y bueno, podemos compartir alguna cosa, ¿no?